¿Qué tal, hermanos? Continuamos ahora con el segundo día de qué podemos hacer en medio de las crisis. Como saben, estamos haciendo estos videos con el deseo de mantener contacto entre nosotros y poder, yo como su pastor, administrarlos, ayudarles, enseñarles, traerles palabra de Dios y traer esperanza a través de estos videos. El día de ayer empezamos a hablar acerca de qué hacer en medio de las crisis, hablando de esta crisis que estamos enfrentando, el coronavirus, donde no podemos reunirnos, no podemos congregarnos como iglesia. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para enfrentarla? Es una crisis que no nos ha llegado del todo, pero ya empezamos a sufrir un poco el embate de esta crisis. ¿Qué puedo yo hacer el día que de mañana que nos llegue y nos toque de cerca y alguno de nosotros se enferme, alguno de nosotros quizás muera? No sabemos qué pueda suceder. Debemos estar listos, preparados para estas crisis que viene hacia nosotros. El día de ayer vimos cuando el apóstol Pablo enfrentó la tormenta en alta mar y donde el barco fue destruido, y él nunca perdió la esperanza. Él no actuó como los demás porque él sabía, la primera cosa que vimos ayer es que él estaba confiado en la presencia de Dios. Él sabía que Dios estaba ahí con él, a su lado, y eso lo ayudó y lo fortaleció para no desmayar, para no actuar igual que los demás. Así es que vimos que esta primera cosa, que en medio de las crisis nosotros tenemos que estar confiados que Dios está a nuestro lado. No importa qué tan severa pueda ser la crisis no es capaz de alejar a nuestro Dios. El día de hoy vamos a ver la siguiente cosa que el apóstol Pablo hizo en medio de la crisis y que nos muestra y nos enseña qué podemos hacer nosotros en medio de esta crisis. La siguiente cosa que nosotros podemos hacer es confiar en los planes de Dios, confiar en el propósito de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos? ¿Qué es lo que Dios quiere hablar en medio de esta crisis, en medio de este problema, en medio de esta enfermedad que nos ronda? ¿Qué quiere Dios decirnos? Para el apóstol Pablo, él dice en el versículo 24, dice, y me dijo, no tengas miedo, Pablo. Dice, tienes que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Mira lo que está sucediendo aquí. Pablo estaba en medio de una tormenta, pero a través de toda esa tormenta el Señor lo estaba dirigiendo hacia Roma, donde él iría a predicar ante el emperador y le predicaría a muchísimas personas. Entonces el propósito de Dios iba más allá de la tormenta. La tormenta no podía opacar, no podía cambiar el propósito de Dios. Dios tenía sus propios planes, no importa lo que la tormenta, qué tan grande fuera la tormenta, el plan de Dios no cambiaría, seguiría firme. Y quizás nosotros no podríamos entender, no podríamos ver que Dios pueda sacar algo bueno en medio de todas las cosas malas que pasan. Pero quizás Dios nos está permitiendo todo esto, hermanos, para darnos cuenta, hacernos reaccionar que algo anda mal, que hay algo que necesitamos cambiar. Tal vez a nivel personal, tal vez como iglesia, tal vez como país, tal vez como a nivel mundial, como seres humanos. La población mundial ha estado ignorando a Dios por tanto tiempo. Ha hecho a Dios a un lado, se ha olvidado de Él, se ha ido detrás de otros dioses, ha inventado sus propias religiones, y quizás Dios nos está llamando a un arrepentimiento. Quizás el plan de Dios a través de esta crisis es llevarnos a una convicción de pecado y buscarle a Él a través de estas circunstancias. Quizás usted y yo estamos siendo retados también a crecer en nuestra fe, a confiar más en Dios a través de estos momentos. El plan de Dios va más allá de lo que nos pueda suceder con esto. Dios, ya se los he dicho antes, y esto que he aprendido hace mucho tiempo, es que Dios está más interesado en cambiar nuestro carácter que en mantenernos cómodos. Dios quiere que seamos felices, pero si tiene que hacernos sufrir para cambiarnos, Él lo va a hacer. Y quizás esta crisis que va a llegar a nosotros, o está llegando a nuestras vidas, nos va a hacer despertar, nos va a hacer realmente apasionarnos por Dios. Yo creo que vivimos en tiempos donde podemos tener un cristianismo muy fácil, donde nuestra fe no es retada, donde si quiero voy a la iglesia o no voy, donde si quiero leo o no leo, donde si me enfermo tengo el hospital y no tengo ni siquiera que confiar en Dios para poder ser sanado. Y pensamos que podemos valernos por nosotros mismos. Y estamos enfrentando días donde nuestro cristianismo es muy frágil, es muy liviano.
Y quizás con esto Dios quiere fortalecer nuestra relación con Él. Quizás quiere hacernos crecer en nuestra fe, quiere aumentar nuestra confianza en Él, quiere hacernos verdaderos hijos apasionados por Él. En medio de las crisis, en medio de los momentos difíciles, Él quiere que nosotros confiemos en Él. Y quizás es lo que Dios quiere hacer en nosotros. No sé, a nivel personal, Dios tiene planes para cada uno de nosotros en medio de esta crisis. Pero veamos siempre a Dios obrando, que Él tiene un plan, ya sea a nivel mundial, ya sea como nuestra iglesia, o ya sea a nivel personal. Pero Dios quiere decirnos algo. Escuchemos qué es lo que Dios quiere decir, qué es lo que Dios quiere cambiar en nosotros, qué nos está retando, qué nos está diciendo a través de esta crisis. Escuchemos la voz de Dios y no nos desanimemos. No nos pongamos a lamentarnos. ¿Por qué nos viene esto? No nos llenemos de miedo. Mejor preguntemos, Dios, ¿qué nos quieres decir? ¿Cuál es tu plan a través de toda esta circunstancia? Que Dios los bendiga y los espero mañana para un nuevo mensaje.